Bueno, buenas noches con todos, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos fuerte y claro, ingeniero. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Pero como lo comentó Ángel, hoy día de hoy vamos a dictar el módulo de búsqueda catastral. Bueno, con las disculpas del caso de la ingeniera Gladys, es una compañera de trabajo en este ámbito de lo que es todo lo que es saneamiento físico legal. Bueno, ya todo mi currículum lo ha explicado Ángel, así que vamos a ir directamente al curso. La metodología creo que ustedes ya la saben también cómo va a ser. Yo voy a dictar el curso, hacer una presentación. Si tienen alguna pregunta, alzan la mano para poder contestar en línea. De esa manera lo hacemos más didáctico, más interactivo, y poder resolver todas sus consultas. ¿Ok? Vamos a presentarles la presentación del día de hoy. Se pone diapositiva, ¿no es cierto? La presentación. Sí, lo estamos viendo, ingeniero. Adelante, por favor. Ok. Y si lo pone en pantalla completa, mejor, por favor, ingeniero. Perfecto. Ahora sí. Perfecto, gracias. Adelante. Bueno, entonces hoy día vamos a contar con el módulo de catastro, que es la búsqueda catastral. Para esto es importante que tengamos en cuenta siempre la Directiva 004/2020, que es la que regula la emisión de los informes técnicos del registro público de SUNAR, ¿no? Que es la búsqueda catastral. Y la otra directiva, que es la 103/2020, también ambas son nuevas, del año pasado. Pero todas estas directivas son las que regulan. La primera es la que tiene que ver con el informe técnico catastral, básicamente de la misma oficina de catastro de registros públicos. Y la segunda es el documento, la directiva que regula todo lo que es la publicidad registral. Una vez que el informe técnico de catastro está listo, los técnicos de catastro, en este caso los ingenieros de catastro, emiten un informe al registrador, de talmente que el registrador ya realiza la publicidad registral de acuerdo a los lineamientos establecidos en ambas directivas. Entonces es importante tener en cuenta estas directivas que son internas de registros públicos, pero son públicas, para que la población, en este caso los usuarios, los administrados, como le decimos nosotros, como decimos en lo que es administración pública, para que todos los administrados puedan tener conocimiento en qué consiste los documentos que se les van a emitir, ¿no? Bajo qué procedimientos se han emitido. Entonces, son dos. No quiere decir que estas dos directivas hayan salido recién el año pasado, ¿no? Si estas directivas constantemente se están renovando, actualizando, de acuerdo a los requerimientos nuevos o de acuerdo a los nuevos procesos que tiene Catastro, la oficina de Catastro, en este caso registros públicos, porque todo se inicia con el informe técnico de Catastro, que es lo que vamos a hacer hoy día. Entonces, para hacer una búsqueda catastral, básicamente están en registros públicos, se rigen por estas dos directivas. La directiva 004, que es la que regula el informe técnico, que es donde empieza la búsqueda catastral, y la directiva 103, que es la que regula ya la expedición de ese informe técnico, vale decir, ya la solicitud de búsqueda catastral, que es lo que te van a emitir, que es un certificado de búsqueda catastral. Luego vienen otras leyes que son básicamente lo que ampara a los registros públicos, ¿no? Como es la creación del sistema de catastro, la ley de competencia de complementaria a la ley de asuntos no contenciosos y algunas otras normas que son reglamentos básicamente de registros públicos, ¿no? Pero básicamente lo que nos interesa a nosotros para todo lo que es búsqueda catastral es estas dos directivas. Como digo, son directivas internas que van a regir el procedimiento mismo de los ingenieros de catastro, en este caso, para el informe técnico, y del registrador o certificador para lo que es ya la emisión del certificado, ¿no? Porque el certificado de búsqueda catastral que te van a otorgar se basa en el informe técnico de la oficina de catastro. Ok.
Cualquier cosa, como le decía, cualquier pregunta, alzan la mano para poder ir interactuando. De esta manera lo hacemos más didáctico el curso del día de hoy. Entonces, estas directivas, como decía, son para los procedimientos de la emisión de los informes técnicos. Lo que quiere decir básicamente, cuando uno presenta una búsqueda catastral a los registros públicos, es porque necesita saber si ese predio está inscrito o no está inscrito, ¿no? Básicamente, si yo quiero hacer una habilitación urbana, lo primero que tengo que ver cuál es la partida registral de ese predio. Y para saber la partida registral de ese predio, y si es que no tengo conocimiento si el predio está inscrito o cuál es el área de ese predio, lo primero que tengo que hacer es una búsqueda catastral. En esa búsqueda catastral, pues me van a decir, lo que me va a decir el certificado es cuál es la partida donde está inscrita, o si ese predio, en base al documento que se ha presentado, va a decir a los planos que se han remitido a la oficina de catastro de SUNAR, si esos planos se superponen con alguna otra propiedad, o si es que está inscrita o es una inmatriculación o no está inscrito, ¿no? Entonces, básicamente, para eso se presenta una búsqueda catastral. El certificado de búsqueda catastral también se hace una búsqueda cuando tenemos conocimiento ya de que hay dos predios o hay un predio que está inscrito, pero quiero saber si ese predio que está inscrito se superpone con mis colindantes o tiene una superposición con un tercero. Entonces, también para eso se hace una búsqueda catastral, y lo que te va a decir registros públicos es la partida nada más en donde está inscrita. Entonces, tú luego con esa partida solicitas la partida, y esa partida te va a dar el área, los linderos, las medidas perimétricas y quién es el propietario de ese predio. Entonces, para eso es que se solicita la búsqueda catastral. Entonces, básicamente es para eso, ¿no? Cuando uno quiere hacer un procedimiento administrativo en la municipalidad, vale decir, para pedir una subdivisión, una independización de un terreno, una habilitación urbana, o cualquier otro procedimiento que tenga que ver con un predio, lo primero que se pide es lo primero que te piden estas entidades del Estado es la partida registral. Y si tú no tienes conocimiento exacto dónde está inscrita la partida o dónde está escrito el predio y cuál es la partida, entonces tenemos que solicitar a registros públicos una búsqueda catastral, y ellos nos van a decir en qué partida se encuentra el área que estamos solicitando en los mencionados planos, que más adelante vamos a ver cómo se presentan estos planos. ¿Ok? Sigamos. Entonces, ¿cuáles eran los objetivos? Habíamos hablado en un comienzo de la directiva del área de catastro. ¿Cuáles son estos objetivos? Básicamente es establecer cuáles van a ser los procedimientos de una forma estandarizada. Estos procedimientos son para a nivel nacional, vale decir, en todas las oficinas de catastro de SUNAR, en todas sus sedes, en este caso, sedes regionales, ¿no? Zonas registrales le llaman ellos, para la emisión de los informes técnicos, ¿no? Lo que se pretende con esta directiva es estandarizar todos los procedimientos. Generalmente, antes de que existan estas directivas, o conforme las directivas se van perfeccionando o van dando nuevos alcances, se establecen nuevos estándares a nivel nacional en todas las zonas para lo que es estos procedimientos. ¿Y cuál es la finalidad de esta directiva? Es contar con un documento normativo, que vale decir que es la directiva que se había hablado en un comienzo, que permita uniformizar los procedimientos para la emisión de los informes técnicos del certificado de búsqueda catastral, ¿no? Aquí hay dos documentos básicos importantes en una búsqueda catastral, que es el informe técnico de catastro, de todas las oficinas de catastro. En todas las zonas registrales de SUNAR existe una oficina de catastro. Es en esta oficina de catastro donde un técnico, un ingeniero profesional o un técnico, en los casos que no exista, pues en base a antecedentes registrales del predio, en base a los documentos que ustedes presentan, ellos empiezan a hacer toda una búsqueda en los títulos archivados, en las bases gráficas. Si es que no encuentran información en la base gráfica, van al título archivado colindantes para ver si el predio está inscrito o no está inscrito, porque para ellos es muy importante
es vinculante en cualquier documento de inscripción en los registros públicos. Vale decir, cuando yo, luego de que me han dado una búsqueda, un certificado de búsqueda catastral y he hecho todo un procedimiento administrativo de acumulación de predios o subdivisión de predios, esto también va a la oficina de catastro. Y ese informe técnico de catastro es vinculante para la inscripción del predio, ¿no? En muchos casos. Pero en este caso vamos a hablar solamente de lo que es la búsqueda catastral, y este informe que emite la oficina de catastro, el profesional o el técnico, va a estar vinculado, es determinante para que el registrador o el certificador emita un certificado de búsqueda catastral, ¿no? Lo que te va a decir el informe técnico de catastro, pues básicamente, en base a la base gráfica, que lo vamos a ver más adelante, en base a sus antecedentes registrales y a los títulos archivados, te va a decir en qué documento, en qué partida registral se encuentra inscrito el predio, ¿no? Para empezar un procedimiento de saneamiento, un procedimiento administrativo de saneamiento, básicamente, o en la municipalidad o en registros públicos directamente, donde está inscrito el predio, ¿no? Hay varios temas que se hacen directamente en registros públicos, como es la declaratoria de fábrica, como es y otros que empiezan en la municipalidad y terminan en registros públicos, ¿no? Para hacer una acumulación de predios, necesitas saber cuál es la partida, por lo tanto necesitas un certificado de búsqueda catastral. Para hacer una inmatriculación por primera vez, el documento principal que te va a pedir el notario o la municipalidad para el tema de prescripción adquisitiva es el certificado de búsqueda catastral, donde está inscrito el predio, ¿no? Eso es importante. Y así hay muchos procedimientos que lo primero que te van a pedir, a solicitar, es un certificado de búsqueda catastral. Sobre todo, todo lo que es primera inscripción de dominio, siempre te van a pedir un certificado de búsqueda catastral, tanto el notario como los profesionales que inician el procedimiento de prescripción adquisitiva o de formalización de la propiedad. ¿Ok? Sigamos. Hasta acá no hay ninguna pregunta, entonces esto quiere decir que estamos bien con los procedimientos. Esta directiva, como les decía, tiene un alcance a nivel nacional, vale decir, en todas las zonas registrales del Perú, tiene ese alcance, es obligatorio el cumplimiento de esta directiva, ¿no? Tanto por el personal del área de catastro, como les había dicho, en el área de catastro de todas las zonas registrales existen profesionales. Estos profesionales son arquitectos en muchos casos, son ingenieros, pueden ser ingenieros civiles, ingenieros geógrafos, ingenieros agrónomos, dependiendo del personal que se necesita y del personal que se tenga en la zona, ¿no? Y la publicidad lo hacen los registradores públicos, ¿no? El registrador público, como todos sabemos, pues es un abogado. Si no hay registrador en la zona, pues es un abogado certificador, que certifica que lo que te está emitiendo en base al informe técnico de catastro, te va a decir en qué partida registral está nuestra solicitud de búsqueda catastral, ¿no? La búsqueda catastral siempre está referida a predios. Siempre vamos a hablar cuando hablemos de búsqueda catastral, vamos a hablar siempre de predios. ¿Qué contiene este predio? Ya lo vimos, ya ustedes saben, pues un predio, cuando uno hace la búsqueda catastral y te dicen que este predio, y te dan un certificado de búsqueda catastral, que este predio está inscrito en la partida XX, tú sacas la partida, pues, y en eso te va a describir el área del predio, las medidas perimétricas, los linderos, y quién es el titular registral del predio. ¿Okay? Entonces, como ya hemos dicho, el alcance de esta directiva, de SUNAR, el directivo para la búsqueda catastral, es en todo, a nivel nacional, vale decir en todas las oficinas registrales, de todas las zonas registrales de Perú. Habíamos hablado hace poco también de la base gráfica registral, ¿no? Una base gráfica registral no es como una base gráfica catastral. Vale decir, no se registran lo que es, en esta base gráfica no vamos a registrar lo que es las coordenadas, ¿no? Lo que se registra en esta base gráfica registral es una base estructurada, organizada, constituida por una base de bases gráficos, tanto datos gráficos como alfanuméricos, ¿no? Que todo se
sube en un formato que es un formato GIS, ¿no? Este formato GIS nos va a contener la información gráfica del predio, vale decir el área, los linderos, las medidas perimétricas, y por el otro lado va a tener una base de datos alfanumérica que nos va a decir, nos va a dar los datos del titular registral, ¿no? De los actos registrales en este caso, pero básicamente esta base de datos alfanumérica solamente contiene, la base de datos registral solamente contiene los datos del titular registral. Y la base gráfica nos va a tener información gráfica, información técnica del área, linderos y medidas perimétricas del predio. Esta base gráfica siempre va a ser elaborada sobre cartografía base, vale decir, son los entes generadores de catastro, vale decir, las municipalidades, la SBN, la Superintendencia de Bienes Nacionales, que genera catastro de predios del Estado, las municipalidades que generan catastro de predios privados a nivel local, a nivel de su ámbito o de su jurisdicción, de su territorio, y algunas otras entidades generadoras de catastro, como le decía, también puede ser pues, el INGEMET, que genera una base de datos, en este caso de una base gráfica de datos de concesiones mineras, también el Instituto Nacional de Cultura, que nos va a generar una base de datos de áreas arqueológicas o áreas de sitios históricos, ¿no? Y así hay varias entidades del Estado que emiten a registros públicos sus bases gráficas, de tal manera que cuando uno hace una búsqueda catastral, pues te va a decir, no solamente te va a dar la información del predio, si es que se encuentra en qué partida se encuentra, sino también te va a dar información si es que el predio se encuentra sobre una zona arqueológica o una zona área de riesgo. ¿Qué es la base de datos? Esta base de datos gráfica que les estaba comentando también se puede solicitar, también es vendible en registros públicos, ¿no? Tú puedes pedir parte del área que quieras, de tal manera que con esta base gráfica tú puedes elaborar tus planos de ubicación, o planos para lo que es un estudio un diagnóstico técnico de predios, ¿no? Esta base también es vendible. Esta base gráfica pues te va a dar la información sobre tu predio y sobre los predios colindantes, ¿no? También está dentro del TUPAC de Sunari, también es una base de datos, no tiene publicidad registral gratuita, es vendible esta base gráfica. Entonces, lo habíamos dicho que la base gráfica registral pues tenía dos aspectos, ¿no? Una que era la base de datos gráfica y otra que era la base de datos alfanumérica, ¿no? Todos sabemos pues que en la base de datos gráfica va a ser la representación geométrica del predio mismo, ¿no? Y si es que este predio ha sufrido algunas modificaciones en su historial, a lo largo del historial registral, ¿no? De repente este predio inicialmente era una sola unidad. Con el tiempo este predio se hizo una habilitación urbana, ya que estamos hablando ya que estamos hablando ¿Hola? Sí, buenas noches, ingeniero. Disculpe, quería hacer una consulta antes de que avance. Disculpe la molestia, la interrupción. Escriba, sí. Sí. Te escucho. Sí, era sobre el tema de la base gráfica catastral de registros públicos. Como entidades públicas, bueno, como usted también trabaja en municipalidad, al igual que muchos de los que estamos hoy en este diplomado, nos es muy útil a las áreas que trabajamos con cartografía el tener esa base gráfica. ¿Es posible que a través de un convenio la SUNAR nos proporcione esa base gráfica o necesariamente las municipalidades tendrían que comprarlas? No, con convenio no. Generalmente registros públicos no hace convenios, así sean entidades del Estado, porque pues registros públicos vive de la venta de la publicidad registral, ¿no? Todo lo que es publicidad es parte bueno, vamos a decirlo, del negocio, de lo que ellos se sustentan. Entonces no es con convenio, pero sí puedes comprar la base gráfica. Pero generalmente las municipalidades alimentan esta información a registros públicos, ¿no? De acuerdo a la ley de catastro, los entes generadores de catastro envían la información, pero la información que envían es la información catastral, vale decir, de un levantamiento catastral que se ha hecho en la municipalidad, es decir, del área, linderos, perimétricas. Esa información que emiten las municipalidades
se complementa con la información que elaboran en la oficina de catastro, que vale decir, a esa información gráfica que ustedes han enviado, le superponen la información registral, vale decir quién es el propietario de ese, ¿no? Pero Claro. yo tengo entendido, no hacen convenios, porque el mismo COFOPRI ha tratado en muchas oportunidades de hacer un convenio para que le proporcionen esa base de información, pero no ha sido posible. Ok, ok, sí, pues claro, porque realmente es bastante útil, sobre todo cuando se trata de hacer proyectos de inversión pública en donde se tiene que analizar los derechos de propiedad y definitivamente hasta tarda, obviamente, el hecho de hacer la consulta registral, bueno, catastral y esperar la respuesta, a veces retrasa, ¿no?, los proyectos de inversión. No tan solo eso, ¿no? También para las tareas de catastro también es bastante útil, ¿no? Claro, sí, ahora, bueno, una búsqueda catastral demora como 30 días y ahorita con la pandemia está durando hasta 60 Ajá, días. Es bastante claro, eso. Sí. exacto. Sí. Ya, ingeniero, muchas gracias. Era la consulta. Okay. Si tienen así alguna pregunta, por favor, interrumpen nada más para poder aclarar los puntos y así vamos avanzando de a pocos. Ok, entonces estábamos hablando de la base gráfica de edad. La base gráfica es la que alimenta a la base gráfica registral. Esta base gráfica generalmente es la que emiten los entes generadores de catastro. En este caso, si es sus predios urbanos, pues van a ser las municipalidades locales, las municipalidades distritales o provinciales, en este caso el cercado de la municipalidad provincial, las que van a emitir la información gráfica de cada uno de los predios, de tal manera que esta información se va a complementar con la base gráfico registral de los registros y pues arman esto, lo que se le llama pues un sistema de información catastral. Esta información gráfica generalmente va a tener pues el área, vale decir la superficie, el perímetro, la ubicación, vale decir las coordenadas. Es importantísimo y de acuerdo a la ley de catastro, que la información que emiten las municipalidades a los registros públicos estén ya bajo el alineamiento de la ley de catastro, ¿no? Vale decir con las coordenadas geodésicas, en este caso es con UTM, PESAT, WGS 84, ¿no? Y todo no aceptan la conversión, ¿no? El trabajo siempre es en WGS 84 ahora, porque también se sabe pues, que convertir, para todos los cartógrafos, convertir PSAT 56 a WGS 84 tiene muchos errores, ¿no? Por eso es que la ley de catastro también habla no de convertir, sino de que toda la cartografía tiene que estar en PSAT, perdón, en WGS 84, ¿no? Desde un inicio, no con su conversión. En muchas oficinas de catastro todavía te aceptan, pero tienes que estipularlo y decirlo bien en los planos en qué sistema estás utilizando, ¿no? Si estás en PESAT, igual te lo reciben, pero ya poco a poco se tiene que, porque ellos manejan hasta ahora, mientras todavía no se dé baja al PESAT 56, manejan los dos sistemas, pero vale decir que tienen dos bases gráficas, no es que en una sola esté georreferenciada, porque eso es imposible, manejan dos y con eso te dan información. Entonces, eso está referido a la ubicación. Los linderos vale decir quiénes son tus colindantes del predio. Antes, pues, los linderos se determinaban por personas, ¿no? En mi experiencia que tenía en registros públicos, he visto muchos casos de que en predios muy antiguos, de los años 1900 a 1960 más o menos, tenías un predio y te decían, por la derecha colindo con Juan Pérez, por la izquierda colindo con Norma Ríos, por el fondo con Celia Oblitas, ¿no? Así se establecían antes los linderos. Ya desde los 80 para adelante, los linderos están establecidos básicamente en los predios urbanos de acuerdo a su habilitación urbana, ¿no? Por la derecha colinda con el lote 2, por la izquierda con el lote 4, por el fondo con el lote X, ¿no? Estoy haciendo un ejemplo, ¿no? Generalmente en predios urbanos siempre los linderos van a estar referidos a los lotes que colindan por derecha, izquierda y fondo. Y por el frente, en un predio urbano, siempre va a ser pues la calle, en una habilitación urbana, todos los predios tienen que tener una calle, ¿no? Que su frente hacia una calle. Entonces, ese es básicamente en predios urbanos. Y en predios rurales, siempre se da los linderos, siempre se va a decir por el norte, por el sur, por el este y por el oeste. En predios rurales, los linderos, el área de los linderos siempre se va a establecer en hectáreas. Eso está establecido en las normas, la ley de catastro. Y en los predios urbanos siempre va a estar establecido el área en metros cuadrados.
Y demás características físicas, cuando se habla de características físicas, básicamente para los predios rurales, ¿no? Porque para predios urbanos está claro la ubicación de un predio, básicamente está determinado por la calle, calle, jirón, avenida, vale decir el frente. Los linderos, como ya he dicho, en una habilitación urbana, siempre que se habilita, se va a habilitar con manzanas y lotes. Eso también está establecido en la ley de habilitaciones urbanas, ¿no? Tú no le puedes decir, en una manzana no puedes determinar pues, el nombre de una manzana como manzana, puede decirte manzana roja, la siguiente manzana verde o la manzana azul. No, las manzanas siempre van a estar determinados por letras, ¿no? Manzana A o manzana B. Y los lotes por lote 1 o lote 2, por números. Entonces, eso está establecido en la ley, en la norma. Cuando decía de más circunstancias físicas, está básicamente establecido para predios rurales, ¿no? Hay muchos casos, no basta con... Ahora ponemos coordenadas, también centras al predio en qué coordenadas está, pero básicamente también puede poner dentro del plano algunas circunstancias físicas, como decir si está cerca a un río, a una quebrada, a un centro poblado, y poner la distancia al predio más cercano, vale decir, al punto más cercano del centro poblado, ¿no? Para poder establecer físicamente al predio. A eso se refiere con circunstancias físicas. Pero como decía, en predios urbanos no es necesario un tema así, ¿no? Es básicamente con la ubicación. Cuando uno hace una búsqueda catastral en el plano, que eso lo vamos a ver más adelante, pero les puedo ir adelantando, en los predios urbanos sí tenemos que poner en el plano de ubicación la distancia más cerca desde la esquina más próxima al inicio del punto del predio en consulta, ¿no? Al inicio del predio en consulta, de tal manera que el área de catastro va a determinar con mayor exactitud a qué predio te refieres y no te va a dar no te va a decir, pues de repente por ahí se nos escapa y ponemos un área diferente, te va a decir que está superpuesto con el predio colindante, ¿no? Entonces, para mayor precisión de la ubicación que tú quieres en la búsqueda catastral, ahorita que hablemos ya más adelante de cómo se presentan los planos, siempre vamos a decir o vamos a pedir que vamos a medir la distancia desde la esquina hasta el inicio de nuestro predio. ¿Ok? Entonces, básicamente, los datos que se van a necesitar que se necesitan, o que se representan en este caso, en una base de datos gráfica, ¿no? Hemos dicho, estos son datos cartográficos. Lo más importante en la base gráfica siempre va a ser la ubicación del predio, ¿no? Vale decir las coordenadas. Con las coordenadas vamos a determinar cuál es la ubicación exacta. Ustedes saben también, y es muy importante recargar que las coordenadas no son absolutas, son relativas, ¿no? Unas coordenadas, porque la Tierra se mueve, la Tierra no es estática. Las coordenadas que se presentaron, que puede decir hace 50 años, por ahí se movieron unos 10 centímetros o unos 5 centímetros ahora en el 2021, ¿no? Y también por los métodos que se utilizan, ¿no? Hace 50 años los métodos que utilizaban en coordenadas, pues para hacer un levantamiento catastral, es diferente a lo que ahora se utiliza, ¿no? Ahora se utiliza GPS, estación total, antes se utilizaba pues teodolitos, otras herramientas que eran diferentes para determinar coordenadas, ¿no? Ahora es más exacto, con el tiempo va a ser mucho más exacto, por lo tanto, a eso me refiero que las coordenadas no son absolutas, ¿no? Son relativas, pero sí determinan una ubicación. Ok. Continuamos entonces. Esta era la otra parte lo que es la base de datos alfanumérica. Básicamente está referida a conocer ya habíamos visto el ámbito de los predios, pero en la base de datos alfanumérica lo que se va a registrar es el titular registral, ¿no? Básicamente, los datos que va a tener esta base de datos alfanumérica en los registros públicos es el titular registral, que es lo que le interesa siempre al usuario, ¿no? Como les habíamos dicho también hace poco en un comienzo, esta base de datos gráfica de la SUNAR de registros públicos está basada en cartografía base. ¿Y quiénes son los que emiten esta cartografía base? Es cartografía extrarregistral, vale decir, cartografía elaborada por los entes generadores de catastro, ¿no? En este caso, va a ser, como les había dicho, de acuerdo a la ley de catastro, los entes generadores de catastro siempre van a ser las municipalidades, ¿no? Las municipalidades que tienen zona catastrada
y que tienen una resolución catastral, de acuerdo a la resolución, a la ley de catastro, pues todas estas municipalidades tienen que remitir esta información a SUNAR, ¿no? Para que de tal manera que alimente la base de datos catastral. A eso se refiere. No solamente los generadores de catastro, en este caso, son las municipalidades, ¿no? Ahora los generadores de catastro también son los gobiernos regionales. ¿Por qué? Porque los gobiernos regionales ahora tienen competencia para lo que es catastro rural. ¿Ya? Antes lo tenía el PET, luego lo tenía el Ministerio de Agricultura, y ahora se ha transferido en muchas regiones ya todas las competencias para lo que es catastro rural a los gobiernos regionales. Entonces ellos también son entes generadores de catastro. Para lo que es todo lo que es cartografía local, vale decir, en el ámbito registral de una zona catastrada, lo que se emite a registros públicos es zona catastrada. No puedes emitir información si antes no tienes una resolución de zona catastrada. Y eso es lo que va alimentando a SUNAR, ¿no? De los 1.820 y tantos distritos que tiene que tiene el Perú, en registros públicos, solamente hay un 15% de distritos que ya tienen resolución de zona catastrada, ¿vale? Es decir, que han hecho su levantamiento catastral de acuerdo a los lineamientos establecidos en la ley de catastro y en muchas directivas que han salido para esta ley o con esta ley de cómo realizar el catastro, ¿no? Entonces ellos tienen, aquí mismo en Lima, con casi 50 distritos, incluyendo el Callao, no todos los distritos tienen catastro ya realizado y tienen zona catastrada, ¿no? Son pocos los distritos, por decir, contados con las manos. Les voy a enumerar algunos: Miraflores, San Borja, San Isidro. Ahorita está ya terminando ya de emitir su resolución La Victoria, y así hay varios distritos. No pasan de 10 los distritos que tienen ya zona catastrada, una resolución aquí en Lima Metropolitana, ¿no? Entonces, como digo, es muy poca la información de base gráfica emitida a registros públicos oficial por los entes generadores de catastro, ¿no? A nivel nacional hay algunas municipalidades distritales que ya tienen su zona catastrada, pero todavía les falta el procedimiento de remisión a los registros públicos, ¿no? Son muy pocas. Creo que en menos del 25% a nivel nacional tienen ya el catastro finalizado y con zonas catastradas. Ok, entonces habíamos dicho que había muchos entes generadores de catastro, en este caso Ingemet, como les había dicho, que ve todo lo que es catastro minero, la Superintendencia de Bienes Nacionales, que nos va a dar todo lo que es catastro de los predios del Estado, nos va a dar un catastro bien referenciado y bien actualizado de lo que es los predios del Estado. El Ministerio de Cultura, que nos va a dar un catastro de las zonas arqueológicas o sitios arqueológicos. Y el IGN, generalmente lo que nos va a dictaminar el IGN es toda la red geodésica nacional para poder elaborar el catastro, ¿no? Pero no elabora catastro. El IGN simplemente son las directivas, las normas, los procedimientos y los lineamientos para poder generar cartografía. Entonces, habíamos visto desde un comienzo todo lo que era el certificado de búsqueda catastral, ¿no? Que para el certificado de búsqueda catastral teníamos dos directivas importantes. Una directiva que tenía que ver básicamente con el procedimiento para la emisión del certificado, del informe técnico de catastro, de SUNAR, y el otro que era el procedimiento para la emisión del certificado, ¿no? Dos directivas. Pero esta directiva básicamente está relacionada pues a lo que es qué es lo que te va a determinar el documento que te va a emitir el registrador público, el certificador, ¿no? Lo que te va a decir si el determinado predio, la documentación que tú has presentado del predio se encuentra inmatriculado, o vale decir, se encuentra inscrito o no se encuentra inscrito. Si se encuentra inscrito, está parcialmente en una partida o está totalmente en otra partida.
en la determinada partida. ¿Forma parte de un predio o forma parte de otro predio y escrito? También se va a acreditar la existencia de superposición o no de áreas, como les había dicho, con concesiones mineras o con sitios arqueológicos, ¿no? Entonces, todo esto te va a determinar el documento que es el certificado catastral. Básicamente es un certificado compencioso, ¿no? Que te va a acreditar, pues, si el determinado predio que tú estás buscando se encuentra inscrito o no se encuentra inscrito en registros públicos. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna otra pregunta? ¿Están ahí? Ok, seguimos. Si no logro ver que levantan la mano, por favor, interrumpe la charla. Entonces, lo que hace la Oficina de Catastro para hacer un informe técnico de catastro es superponer la información que ustedes han enviado, es decir, el plano, ese plano pues está indicando las coordenadas, la superponen con la información gráfica que ellos registraron en este caso. Hola. Buenas noches. Sí, ¿cómo estás? Continuamos. Decía que superponían esta información con la información de catastro registral que ellos tienen. Van a superponer diferentes bases gráficas, como les decía, la base gráfica registral, la base gráfica alfanumérica, la base gráfica de unidades de concesiones mineras, la base gráfica de sitios arqueológicos y así de diferentes bases gráficas, y te van a dar un certificado. Vamos a definir algunas definiciones importantes en lo que es la búsqueda catastral, ¿no? El plano pues tiene que firmarlo un profesional competente, ¿no? Que va a elaborar los planos. Puede ser de la especialidad de arquitectura, como les había dicho de un comienzo, de ingeniería civil, de geografía, o ingeniero agrícola, o forestal, o ingeniero geógrafo, ¿no? Estos profesionales competentes van a firmar los planos y la memoria descriptiva que se va a presentar a registros públicos. Estos planos pues tienen que tener una representación gráfica de la realidad levantada en el campo, ¿no? Si es que se ha hecho un trabajo de levantamiento topográfico, pues va a tener que representar la realidad física, ¿no? O si es que se ha hecho un trabajo se ha tomado la información de algún catastro, de alguna municipalidad, es importante, como le decía, que en este plano se presente la distancia desde la esquina más próxima hacia el inicio del predio, ¿no? De esa manera vamos a determinar con exactitud, porque es una realidad física lo que se ha determinado en campo, donde está escrito el predio, ¿no? Entonces, lo primero que tiene que tener este plano catastral, pues, es la firma de un profesional competente. Y lo que se tiene que presentar son, de acuerdo a la normativa que les había hablado de un comienzo, son 3 documentos, ¿no? Un plano perimétrico, un plano de ubicación y una memoria descriptiva. Los 3 documentos técnicos tienen que estar firmados por un profesional competente, ¿no? Son, como les había dicho, cualquiera de la especialidad de arquitectura o ingeniería. Luego vamos a ver qué comprende cada uno de estos documentos técnicos. Quien te va a emitir el documento es un registrador o un abogado registrador, ¿no? En muchos casos hay un registrador, en otras oficinas hay un abogado certificador, ¿no? En base al informe técnico de catastro, que lo firma un profesional también del área de catastro, que también es un ingeniero o un arquitecto, él va a emitir un certificado de búsqueda catastral.
Este registrador también es un profesional, que es un profesional en derecho, básicamente. Seguimos con algunas definiciones básicas que es importante conocerlas, que es la responsabilidad de la emisión del informe técnico del área de catastro, ¿no? El profesional que va a firmar el informe técnico de catastro, como les había dicho, es un profesional, puede ser arquitecto, puede ser ingeniero de algunas especialidades, como le he dicho, no puede firmar, no puede ser un ingeniero pues en eléctrico o ingeniero sanitario. Generalmente los ingenieros, que lo dice también la directiva, es el arquitecto o ingeniero civil o ingeniero geógrafo, agrónomo, forestal o un geógrafo. Son los profesionales responsables de emitir o de elaborar los informes y la suscripción de los informes, ¿no? Porque ellos tienen que, aparte de elaborarlos, suscribirlos, ¿no? Firmarlos y derivarlos al registrador público, en este caso, ¿no? Eso también lo dice la directiva. El usuario, o sea, el que presenta, el administrado, como le decimos nosotros siempre en el área, en las entidades del Estado, siempre se dice administrado al usuario común que presenta algún documento administrativo, por eso se dice administrado. Es un usuario que puede ser en este caso puede ser una persona natural, vale decir Juan Pérez, Perico de los Lotes o cualquier otro nombre, César Ortiz o cualquiera de ustedes puede presentar una búsqueda catastral. El usuario no es la persona que firma los documentos, ¿no? Los documentos ya hemos visto, los documentos técnicos, la memoria descriptiva como el plano, los planos de ubicación y el plano perimétrico, tienen que estar firmados por un profesional. Y habíamos dicho también qué tipo de profesionales somos, ¿no? Profesional en arquitectura, ingeniería o geógrafo. Pero el usuario es la persona que presenta el documento a los registros públicos. Esta persona no necesariamente tiene que ser la misma persona que firma los documentos, ¿no? El usuario puede ser una persona común. Cualquier persona mayor de 18 años puede presentar un documento, solicitar un certificado de búsqueda catastral en los registros públicos. Y también puede ser una empresa, ¿no? Una persona jurídica. Ese es el usuario. Entonces, la única entidad en registros públicos para emitir un informe técnico de catastro, la única oficina es el área de catastro, ¿no? El área de catastro tiene competencias de acuerdo a la resolución que habíamos dicho, a la directiva, para emitir los informes técnicos solicitados conforme a lo establecido en el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAR y en mérito de lo regulado en la directiva que habíamos hablado al comienzo, ¿no? Entonces, el personal del área de catastro, como ya había dicho, que es un arquitecto o un ingeniero, tiene competencia para establecer un área y suscribir el documento, mandarlo en este caso a la oficina ya registral, ¿no? Para que emita el certificado. ¿Cuáles son los requisitos que se deben apuntar para la emisión del informe técnico del certificado? Como ya habíamos dicho, el usuario o el administrado, en este caso el usuario, cualquier persona, tiene que presentar un plano firmado, suscrito por un ingeniero o un arquitecto. Este plano debe contener, pues, siempre debe contener un esquema de localización. Si nosotros, todo plano de ubicación tiene que tener una localización, vale decir una escala mayor. Generalmente el plano de localización siempre está a una escala de 1 al 10.000. Y el plano de ubicación se presenta a 1 al 1000 o a 1 al 2000, ¿no? En este caso siempre es 1 al 1000. ¿Qué contiene este plano? Pues va a contener, como ya he dicho, el plano de localización, que siempre se coloca hacia el lado derecho, en la parte extrema, en la parte superior, y va a contener, si es un predio urbano, pues va a contener
los colindantes. En este caso, los colindantes, si es que lo sabemos, siempre van a ser pues, por la derecha y por la izquierda, los lotes colindantes, si es una habilitación urbana, y siempre se va a colocar el frente, ¿no? Siempre el frente tiene que tener, todo predio tiene que tener salida hacia una calle. Ya habíamos dicho que para todo predio urbano es importantísimo en el área de catastro presentar la distancia de la esquina más próxima al inicio del predio. Luego habíamos dicho también que el otro documento que teníamos que presentar es el plano perimétrico. Todo documento técnico, en este caso un plano perimétrico, un plano de ubicación, tiene que contener coordenadas. Si no tiene coordenadas, si no tiene un cuadro de coordenadas de datos técnicos, es un predio que está en el aire, ¿no? Por eso es importante ponerle la ubicación. Como habíamos dicho, y para poder precisar más la ubicación, es importante tener la distancia más próxima. Para el caso de predios rurales, siempre el área se va a presentar en hectáreas y para predios urbanos en metros cuadrados. Y el cuadro de datos técnicos para ambos casos es importantísimo. Siempre se presenta en PESAT, en WGS 84, ¿no? Pero también puedes presentarlo en PESAT 56, seguir recibiendo hasta que no deroguen pues, la directiva del PESAT 56. Si el predio no está firmado por un profesional responsable, te lo van a devolver el expediente, no te lo van a aceptar. La memoria descriptiva, bueno, todos ustedes y todos sabemos en qué consiste una memoria descriptiva, ¿no? Es un documento que nos va a dar la información que se plasma en el plano, ¿no? Todo lo que hemos dicho en el plano lo vamos a plasmar ahora en un documento, que es una memoria, un documento literal, ¿no? Este documento básicamente va a tener datos relevantes al área, a los linderos, a las medidas perimétricas, y a veces se pone, pero para una búsqueda catastral no es necesario poner los objetivos, ni para qué se está solicitando la búsqueda, ¿no? Lo importante en la búsqueda catastral es colocar, y así lo determina también la directiva, es importantísimo la ubicación del predio, vale decir que en qué calle se encuentra, para que de esta manera la oficina de catastro lo puede ubicar básicamente por nombre de calles en la base gráfica que ellos tienen, ¿no? La base gráfica catastral. Las coordenadas, el cuadro de datos técnicos de coordenadas es importantísimo. El área que tú necesitas, que se describe en el plano, tiene que estar en la misma área de cada. Los datos contenidos en la memoria descriptiva son los mismos datos que están contenidos en el plano de ubicación. Como ya hemos dicho, siempre en la memoria descriptiva tenemos que plasmar que para predios urbanos vamos a determinar que los linderos, por tanto por la derecha, por la izquierda y por el fondo, siempre van a estar referidos a los colindantes por lote, por la habilitación urbana, ¿no? ¿Qué lote le corresponde? En el caso de que sea un predio urbano y no tenga lote, pues simplemente le vamos a poner propiedad privada, si es que no tenemos conocimiento, ¿no? Por la derecha con propiedad de terceros, por la izquierda con propiedad de terceros, por el fondo con propiedad de terceros, y por el frente siempre vamos a colocar el nombre de la calle, es importantísimo que en calle está. En el caso de que no tenga habilitación urbana, vamos a colocar propiedad de terceros. En caso de que el predio ya contenga una habilitación urbana, es importantísimo que coloquemos cuáles son los colindantes del predio, ¿no? Vale decir, por la derecha colinda con el lote X, por la izquierda con el lote Y y por el fondo con el lote Z. En el caso de predios rústicos, siempre los linderos están referidos pues por el norte, por el sur, por el este y por el oeste, ¿no? Generalmente no sabemos cuál de los linderos tiene o comprende una calle o un callejón, una acequia, cuál va a ser el frente del predio, ¿no? Por eso siempre se coloca, en el caso de predios urbanos, rurales, siempre se va a colocar los ejes cardinales. Ok, ¿hasta acá alguna otra pregunta? ¿Nada? Entonces continuamos. Sí, ingeniero, una consulta sobre el tema de la memoria descriptiva. Claro.
Sí, bueno, en algunos casos, sí, claro, luego voy revisando la normativa del tema para pedir solicitar información catastral, búsqueda catastral. También lo mencionan, es que en la memoria descriptiva solicitan de que se debe consignar los antecedentes registrales del inmueble. Eh, en muchos casos, obviamente, uno consulta porque no tiene información sobre los antecedentes registrales del inmueble. Sin embargo, en algunas esquelas, claro, me lo han observado y bueno, ya siempre consigno esos datos. Pero en el caso de que no tenga ningún antecedente registrado, se desconozca quien requiere hacer la búsqueda, los antecedentes registrales, ¿es válido consignar que no se tiene información de los antecedentes o sí uno hay que conseguir esos datos no sé de dónde? No, no, no. Es básicamente eso no está normado, no está en la directiva. Es básicamente un cliché que ponen los profesionales del área de catastro porque ellos también quieren salvaguardar responsabilidades. Es que, básicamente esto te lo da para los predios que son inmatriculados. Todos los predios que así tienen una partida registral, para ellos es fácil ubicarlo. En muchos casos, cuando tú haces una búsqueda catastral, para muchísimos casos, para lo que es una primera descripción de dominio, o para una prescripción, tú no sabes dónde está el predio, ¿no? Claro. En predios urbanos no te van a pedir esa información, porque te digo, es un cliché que ellos ponen, no está en la directiva, pero en predios rurales sí te piden, pero no es antecedentes registrales, ¿no? Porque básicamente los antecedentes registrales los tienen ellos. Lo que te piden son antecedentes de quiénes son los propietarios Claro, del sí, predio, correcto. ¿no? A quién corresponde de repente propietarios anteriores y que hagas una búsqueda por ahí no de antecedentes registrales, sino de ir al colindante y preguntarle cuál es el nombre, para ello tener mayor información. Es para predios rurales, básicamente. En predios urbanos Claro. nunca he tenido problemas. Bueno, yo he trabajado 7 años en registros públicos y nunca hemos pedido para predios urbanos esta información que tú nos dices. Pero para predios Ujú. rurales sí pedimos esa información porque hay muchos casos de predios rurales. Generalmente los predios rurales, pues si es que no tienen propietarios inscritos, son del Estado. El Estado es el propietario. Claro, claro. Ajá. Pero hace muchos años atrás, pues, eso lo va a encontrar en registros públicos en sus títulos archivados. Eso todavía a veces no se llevaba a la base gráfica catastral, y entonces ellos tienen miedo, pues, de decir, si es para una inmatriculación o una primera de dominio, decir que el predio no se encuentra inscrito, porque después se les hace un proceso judicial cuando el predio sí está inscrito, viene el propietario legal, registral, perdón, y se cuenta con un documento que ha emitido el área de catastro y que dice que el predio no estuvo inscrito, cuando en realidad sí está inscrito, solo que no, ellos en su base catastral o registral, perdón, no habían tenido el antecedente. Entonces, por eso a veces te piden mayor información para ellos estar seguros. Pero es básicamente, como te digo, para predios rurales, para predios urbanos no. Pero tampoco está Ok. establecido, es un cliché, es un cliché que le ponen para poder salvar alguna responsabilidad. Ah, ok. Entonces sería válido si es que no tengo información, colocar que desconozco o se desconoce esa información, porque sí, efectivamente, en los casos de los predios rurales me lo han pedido. Algunos proyectos que hacía la municipalidad, donde elaboraba, querían información sobre un ámbito EREASO, básicamente, y pues nos lo dieron estas esquelas de observación en varias oportunidades. Sí, es básicamente por eso. Necesitan pedir alguna información de repente. Si es terrenos, por lo menos si es un terreno rural, podemos ir al Ministerio de Agricultura o al gobierno regional, porque esto ya se ha ido Ujú, transferido al gobierno regional, y pedir alguna información, por lo menos con el nombre y la unidad catastral. Porque, ujú. Sí, pero eran eriazos, y justo la observación siempre nos sí, pasaba en las zonas eriazas. sí, Es que la observación salía con este dato. sí, eso es verdad. Para zonas eriazas sí es bien complicado y te piden mayor información, porque generalmente el terreno eriazo es del Estado, pero a veces sí está inscrito. No, Ok, ellos lo tienen. ya, Sí lo tienen, ingeniero, pero muchas gracias. lo tienen en muchos títulos archivados. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Entonces, si no hay otra pregunta, vamos a ir continuando. Habíamos visto ya los requisitos, esto. Estos son algunos requisitos generales para el plano perimétrico. Dependiendo de qué tipo de predio es, si es un predio urbano o un predio rústico, son las escalas establecidas o escalas convencionales, ¿no? 1 al 50, 1 al 100, 1 al 200, 1 al 1000. Generalmente, para todo predio urbano, se presenta siempre 1 al 1000, ¿no? Es la escala más apropiada. Ya cuando son rurales y son predios más grandes, vamos a presentarlos a escala 1 al 5000 o 1 al 10000. 1 al 50, para una búsqueda catastral es bien complicado presentar porque es una escala muy grande, ¿no?
Generalmente, como digo, estas son las escalas que se permiten, ¿no? Pero lo más apropiado siempre va a ser 1 al 500 o 1 al 1000 para predios urbanos, y 1 al 5000 y 1 al 10.000 para predios rurales. Estas son las escalas. De repente 1 al 50 cuando el predio es demasiado grande, ¿no? Bueno, estos son algunos datos cartográficos ya, de cartografía, pero esta es cartografía básica, ¿no? Siempre vamos a tener en cuenta, estos datos son importantes porque también están normados, cómo se debe presentar el plano para búsqueda catastral, que todos ustedes ya lo saben, pero simplemente como para hacerles recordar, ¿no? El norte siempre va en la parte superior, puede ser en la parte superior derecha o en la parte superior izquierda, no interesa. Siempre tiene que tener una cuadrícula. La cuadrícula y la descripción de la cuadrícula va a decir las coordenadas, siempre van ahí en la parte superior, en la parte inferior y en la parte izquierda. Tanto las coordenadas de latitud como longitud. Las cuadrículas principales. Dependiendo de la escala, se va a ampliar una grilla, ¿no? Una grilla especial. El área, el perímetro, siempre es importante colocarlo en el plano. En el caso de un predio rústico se coloca dentro del área, dentro del ámbito del predio rústico, y en el caso del predio urbano siempre se le hace una flechita indicándolo hacia afuera, porque los predios urbanos son más pequeños, ¿no? Generalmente un predio urbano, pues, si es de una habitación urbana, pues, tiene 100 metros, 200 metros, 180 metros, entonces generalmente se hace una indicación con el área hacia la parte superior, ¿no? Los linderos siempre sí van a estar después hacia el costado de cada una de las líneas que conforman el predio, ¿no? Que encierran el predio. ¿Qué más va a contener? Los vértices y los ángulos. A veces es importante poner los ángulos, pero yo les recomiendo que en predios urbanos no coloquen ángulos internos. Los vértices sí, siempre vamos a ver. Siempre hay que colocar los vértices tanto con números o con letras, ¿no? Eso es importante. Pero yo les recomiendo que en predios urbanos no coloquen ángulos. En predios rurales sí, para que puedan cerrar y como son predios más grandes, te va a dar el área, pero en predios urbanos no es necesario colocar ángulos. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Sí, profesor, quería hacer una consulta. ¿Cuál sería la idea de colocar el perímetro del predio? ¿Para qué serviría, por ejemplo? Básicamente el perímetro del predio está establecido en todo lo que es la normativa. No tiene ningún sentido porque el perímetro del predio es la sumatoria de todos los lados. No tiene ningún sentido, ellos no lo revisan, pero siempre se coloca en la memoria descriptiva y en el mismo plano colocar el perímetro, pero no, en realidad, para una búsqueda catastral o inclusive para cualquier otro documento. Yo siempre también me he preguntado lo que tú estás preguntando ahora, ¿para qué colocamos el perímetro? Si lo más importante es colocar las medidas perimétricas. Exacto, eso sí. Y el área, pero el perímetro no tiene ningún sentido porque es la suma de todos, ¿no? Básicamente tú agarras una calculadora y lo sumas. Cuando colocamos el perímetro, al contrario, te equivocas en colocar, por ejemplo, 59 y el perímetro encierra 60, por ahí te están observando. Pero es básicamente eso, no tiene ninguna finalidad. Ok, gracias. Okay. Es igual como decía, los vértices tampoco es importante colocarlos para que no te estén observando después el área de catastro te dice que los vértices, porque a veces cuando das vértices, ellos te sacan el área por eso. Simplemente colocas el área y punto, sin colocar vértices. Perdón, sin colocar ángulos. Los vértices es importante para determinar dónde empieza tu predio, ¿no? Pero los ángulos no. El sistema de coordenadas es importante colocarlo. ¿Qué sistema estás utilizando? Si es PESAT 56 o WGOS 84. Eso es importantísimo para que ellos puedan determinar a qué base de datos van a referirse, ¿no? En algunos casos, como decía, pues se colocan el nombre de los colindantes. Para predios rústicos, en muchos casos puedes colocar el nombre de los colindantes, ¿no? Si es que lo sabes. Juan Pérez, César Ortiz o cualquier otro nombre, es importante para que el área de catastro determine. A eso se refería el compañero anterior cuando preguntaba los datos registrales, pero básicamente no te están solicitando datos registrales, sino algunos datos adicionales con que ellos puedan buscar, porque si no encuentran la búsqueda catastral con la información que tú le has dado,
ellos pueden buscar con los colindantes, vale decir, si yo pongo que por la zona está Juan Pérez o Zenaida Uribe, entonces ellos buscan ahí, hacen su registro por Zenaida Uribe y van a encontrar predios con Zenaida Uribe y van a relacionarlo con tu predio. De esa manera van a ir indagando más, ¿no? Hacer una búsqueda catastral, el área de catastro es como hacer una indagación de antecedentes registrales de esa zona. Ellos van armando así un mosaico con todo hasta darte la información. Por eso también que se toman bastante tiempo, ¿no? Porque es una responsabilidad, este informe de catastro es bastante vinculante, entonces ellos, sobre todo cuando son predios que no están inscritos, o son predios rurales, te piden más información. Pero básicamente es esto, que te des, que si tú lo sabes, si es un predio catastral y solamente tienes coordenadas, puedes indagar por ahí quién es el colindante de la chacra del costado, o la unidad catastral, qué unidad catastral tiene el predio del costado, o cuál es el nombre de la vía de acceso. De esa manera también ellos lo buscan en sus títulos archivados y pueden buscar información para darte información más detallada sobre el predio, si está inscrito o no. A eso se refiere con los colindantes. ¿No? También es importante tener en cuenta cómo presentamos el membrete, es lo que les decía. El nombre del plano puede ser plano perimétrico, plano de ubicación. La denominación. Aquí, por ejemplo, he puesto área propuesta para ubicar un aeródromo. Ustedes pueden poner, pues, para qué están pidiendo la búsqueda catastral, ¿no? Para una inmatriculación, para una acumulación, para una habilitación urbana, para una subdivisión, para lo que ustedes quieran, pueden poner, la denominación es el nombre del proyecto. O la denominación también puede ser el nombre del predio. Si ustedes saben que el predio, ustedes le denominan predio Chili o predio Gaviota, etcétera, también eso puede ser la denominación del predio, ¿no? Bueno, los otros son datos de ubicación, en qué distrito se encuentra, son datos básicamente que le va a servir mucho al área de catastro para poder determinar, para poder ver qué base gráfica o qué base registral van a abrir para empezar a hacer la búsqueda, ¿no? En base a la documentación que tú presentes, vas a decir, mi predio se encuentra en el distrito en este caso de Grocio Prado, en Chincha, entonces ellos van a ir a la base registral de Chincha y van a comenzar a hacer la búsqueda por ese medio, ¿no? Entonces es importantísimo poner en qué distrito se encuentra. En la provincia, el departamento, la dirección también es importante para predios urbanos, siempre vamos a colocar la dirección, qué número tiene. La base gráfica de registros públicos, la base alfanumérica, habíamos hablado de un comienzo que en registros públicos manejan dos bases, ¿no? La base gráfica y la base alfanumérica. Cuando ya agotaste todo también por la base gráfica, puedes ir a la base alfanumérica, ¿no? Entonces, esta dirección que tú pones acá, ellos hacen una búsqueda en la base alfanumérica, si es rústico, si es rural, vale decir, si es un predio urbano, perdón, pone pues el nombre de la avenida Los Próceres 496, San Miguel, entonces ellos hacen esa búsqueda. Puede poner el nombre del predio, por eso la denominación del predio Paucarpampa. También en algunas partidas registrales se registra ese nombre. Entonces, en esa base gráfica alfanumérica vas a encontrar. Por eso es muy importante poner esa denominación del predio, poner la dirección, tanto si es un predio urbano o un predio rural, hay que colocar la dirección exacta, ¿no? En qué avenida, en qué calle se encuentra. Si es el número, también es importantísimo poner el número. Entonces, con eso te van a dar la información. Y eso, básicamente, quién elaboró el plano también es importante. La escala en que se encuentra y la fecha que se hizo el plano, ¿no? Este es un modelo básico. Ustedes pueden coger cualquier modelo, pero el modelo que ustedes escojan para hacer el membrete tiene que contener básicamente todo esto, ¿no? Este es un modelo, por ejemplo, de un expediente si se han dado cuenta, es un expediente de un documento de la SBN. La SBN siempre tiene este documento que dice registra, tiene el SINAVIT, que es el Sistema Nacional de los Bienes del Estado, y ellos tienen un número por cada uno, ¿no? Entonces, es este modelo que ustedes pueden coger cualquier otro modelo, pero básicamente lo que tiene que contener es lo mismo. Aquí lo que le falta, por ejemplo, en este plano, a no ser que lo hayan puesto en el plano aparte, es en qué sistema de coordenadas se encuentra, en este membrete. Porque el sistema de coordenadas siempre se coloca en el membrete. ¿No? Eso es básicamente el tipo de plano que les había dicho, en qué departamento, en qué escala. La ubicación, básicamente, departamento, provincia, distrito, la escala es importante. El nombre del profesional que ha elaborado los planos, o que ha firmado, en este caso, los planos,
Bueno, no necesariamente ustedes lo elaboran, puede elaborarlo también un técnico, otro un cadista, pero básicamente tiene que suscribirlo un profesional titulado. La fecha del plano es importante. Hablemos un poquito más de lo que contiene la memoria descriptiva. Entonces, ¿qué documentos va a contener la memoria? ¿Qué información va a contener la memoria descriptiva? Habíamos dicho que en lo que es una búsqueda catastral se presentan 3 documentos, ¿no? Plano de ubicación, plano perimétrico y la memoria descriptiva. La memoria descriptiva debe contener los antecedentes registrales del predio, no necesariamente son los antecedentes registrales, ¿no? Si tú tienes la partida registral, la puedes colocar, porque a veces tenemos la partida registral del predio, pero lo que queremos saber es si es que ese predio nuestro se superpone con los predios colindantes o con cualquier otro propiedad de tercero. Entonces, por eso colocamos también a veces la partida registral para que el registrador, la oficina de catastro, sepa que nosotros ya tenemos la partida. Lo que queremos es que nos diga si hay superposición con terceros. En ese caso, cuando tú ya tienes el antecedente, ¿no? Si no lo tienes el antecedente, vale decir, si no tienes la partida registral, no es importante ponerlo. A veces tú necesitas más bien saber la partida registral, ¿no? Habíamos dicho en un comienzo que cuando uno hace una búsqueda catastral es por 2 motivos. O porque quiere saber cuál es la partida registral donde está inscrito ese predio, o porque quiere saber si el predio que ya tiene una partida registral se superpone con propiedades de terceros. Dice que hay 2 participantes que han levantado la mano. Janio, no veo cuál es tu pregunta. ¿Puedes hacer la pregunta, por favor? Puedes activar tu micrófono, Janio. Y la otra persona es Encarnación Luz Quevedo. Bueno, mientras van activando sus micrófonos, podemos ir avanzando. Entonces, la memoria descriptiva, decíamos, puede contener los antecedentes registrales del predio en consulta, así como los nombres y apellidos de los propietarios y posesionarios actuales y anteriores si los hubiera. Esto es muy importante, como les decía, si ustedes conocen el nombre del propietario, pueden colocar también en la partida registral, perdón, en la memoria descriptiva el nombre del propietario, o del posesionario, porque a veces también el posesionario es familiar del dueño del predio, pero el dueño del predio, vale decir, nunca lo escribió en registros públicos. O de repente sí lo escribió en registros públicos, pero la persona ya se murió y ahora está el hijo, y el hijo quiere saber en qué partida registrar. Entonces es importante, pero el hijo ya no vendría a ser el propietario, sino vendría a ser un posesionario, mientras no esté inscrito en registros públicos, ¿no? Entonces es importante colocar el nombre de la persona, tanto puede ser el propietario como el posesionario. Por eso es que dice de los propietarios actuales y anteriores, si los hubiera, ¿no? Y también los planos, como ya hemos dicho en un comienzo, deben ser firmados y sellados por el profesional responsable. En este caso, el ingeniero verificador, el que ha hecho el que está haciendo la consulta, ¿no? Ok, sigamos un poquito más. Algunos requisitos específicos que siempre hemos venido diciendo a lo largo de esta hora que ya tenemos hablando sobre lo que es el certificado de búsqueda catastral, o la búsqueda catastral básicamente, o el informe técnico de catastro, porque todos están ligados. El informe técnico de catastro está ligado a la búsqueda catastral. Si el área de consulta corresponde a un predio urbano, deberá de presentarse el plano de ubicación donde se indique la posición del terreno, indicando las calles adyacentes, indicando la distancia del predio de la esquina transversal más cerca al predio en consulta, el área, el perímetro a evaluar, expresada en el sistema métrico decimal, ¿no? Es lo que les he venido comentando desde un inicio, ¿no? Es importante que el predio en consulta, pues, nos indique en qué sistema de coordenadas y hagamos un cuadro de coordenadas, de datos técnicos de coordenadas, ¿no? Nos indique cuál es el nombre de la calle, el nombre actual. A veces las calles también han cambiado de nombre, ¿no? Generalmente, entre paréntesis, ponemos el nombre actual o el nombre anterior. Es importante porque con esos dos
elementos básicos se puede hacer también la búsqueda catastral. En registros públicos, pues de repente le cae, antes se llamaba Las Margaritas, y cuando se escribió por primera vez el predio, se escribió con Las Margaritas, y no se actualizó, no se escribió el certificado de numeración, porque ustedes saben que la numeración del predio también se escribe en el certificado, ¿no? Para actualizar la información. Pero de repente el propietario nunca actualizó la información, y el registro público sigue hasta ahora como cae Las Margaritas. Pero tú solicitas, haces un plano, elaboras un plano, y actualmente el predio se llama Avenida Miguel Grau. Entonces, de repente no lo encuentran con la Avenida Miguel Grau. Entonces es importante colocar ambos nombres, ¿no? Y lo que le decía también, la distancia de la esquina más próxima, ¿no? También, como le decía, indicar la nomenclatura de la calle, vale decir qué nombre tiene, cuál es el nombre anterior, el número municipal, la nomenclatura de la manzana. Básicamente las nomenclaturas de manzanas están establecidas en la primera habilitación urbana, ¿no? O en la única habilitación urbana, perdón, que tiene, ¿no? Todo predio urbano tiene una habilitación urbana, y en esa habilitación urbana se establece, pues, manzanas y lotes. Entonces, lo que te está diciendo acá, si es que es muy importante también para que el certificador, perdón, el ingeniero de catastro, el especialista de catastro tenga datos más exactos, también puedes poner, pues, qué manzana y qué lote es el predio que tú estás buscando. Entonces tienes varios datos para, cuando es predio urbano, tienes muchos datos para poder hacer una búsqueda catastral, ¿no? Con el nombre de la vía, con el nombre de los posesionarios, con el nombre de los propietarios, con el nombre de con la manzana, con el lote, desde la esquina más próxima. Entonces tienes varios datos cuando el predio es urbano. Cuando el predio rural es donde se complica y te piden más información, muchísima más información. Cuando es urbano es determinante, ahí no te piden más información. Entonces, esto es lo que le decía, ya habíamos visto lo que era el predio urbano, qué información se pide para el predio urbano. Para predio rústico, deberá de presentarse el plano de ubicación, donde se indique el lugar, la posición del terreno, vale decir las coordenadas, el sistema de coordenadas. Es importante presentar también, para que ellos también tengan la referencia, presentar el documento en un formato gráfico, magnético, ¿no? En un CD, en un USB. También presentar la información gráfica si es predio rústico, de tal manera que ellos puedan plasmar en su base gráfica y puedan hacer una superposición de todos los detalles, ¿no? Cuando es un predio rústico, pues tenemos que detallar más información, ¿no? Tenemos que poner referencias físicas, detalles topográficos, si hay alguna laguna cerca, algún río, algo que existiera en el lugar, ¿no? Del predio, para que ellos lo puedan evaluar, vayan a sus... Porque toda esta información, antes en la información de los títulos archivados, cuando son predios rústicos, pues se ponía esa información. Entonces, por eso ellos solicitan esta información, de tal manera que ellos puedan hacer un contraste con esto, ¿no? Le decía que siempre el área de los predios rústicos tiene que estar expresada en hectáreas, con aproximación a 4 decimales, ¿no? Para que sea más exacta lo que tú estás pidiendo, porque en predios rústicos siempre te van a dar te van a decir si el predio se superpone o no superpone con predio de terceros, ¿no? Con propiedad de terceros. Si el predio, pues, es un predio agropecuario, un predio rural, puedes describir también la unidad catastral a la que corresponde, o la parcela, ¿no? Eso también ayuda. Como decía el compañero anterior, pues el problema es cuando el predio es eriazo, ¿no? En un predio eriazo no vas a encontrar mayor información. No vas a encontrar información de colindante, no vas a encontrar información de nada. Lo único que vas a presentar, pues, es el levantamiento topográfico que tú has hecho, para que ellos lo puedan contrastar y ver por ahí si en el levantamiento topográfico, pues, hay un cerro, ver qué denominación, qué toponimia tenía ese cerro, ¿no? Puedes buscar en el IGN el predio más cerca, cuál es la toponimia que le han dado, de tal manera que de repente tú vas a tener tu cerro cerca al Cerro Gorila, se me ocurre, y ellos, pues, van a buscar de repente algún plano que tenga esa información de Cerro Gorila. Entonces por ahí van a ir buscando información en predios eriazos. Entonces, para predios eriazos es más complicado, pues por eso te piden más información. No es un requisito, pero sí es recomendable presentar, como digo, toda información también, aparte de los planos, presentar esta información en un formato, en un CD,
Profesor. para que puedan buscarlo más rápidamente. Sí. Profesor, quería hacer una consulta respecto a los planos cuando se trata de predios urbanos. Por ejemplo, a veces se encuentran, digamos, lotes ya subdivididos y que se vuelven a subdividir. ¿Cómo debería ser la denominación de esos sublotes? O sea, es un sublote de otros sublotes provenientes ya de haber ejecutado una subdivisión. ¿Hay alguna regulación respecto de eso? No. Generalmente cuando uno hace una subdivisión, uno presenta a la municipalidad el nombre, la denominación del sublote. Pero si tú no tienes esa información, solamente presentas no has hecho una búsqueda en la municipalidad con esa información y no la tienes como se denomina el sublote, simplemente colocas las coordenadas y la ubicación del predio de la esquina más próxima al predio, ¿no? Con eso lo puedes ubicar. La denominación de sublotes es una denominación que nosotros la damos cuando subdividimos un predio. El profesional pone cuál va a ser la denominación. Puede ser, si el lote inicialmente se llamaba 5, y si tú vas a dividir el predio en 2, entonces uno va a ser 5A y el otro va a ser 5B. Generalmente eso es lo que se hace. Siempre si el lote inicialmente era 5, la subdivisión siempre tiene que tener el prefijo 5 hacia adelante. Pero esta denominación, esto también está normado, pero eso se aprueba con una resolución, ¿no? Cuando tú haces una subdivisión de un lote, la municipalidad te da una resolución en base a la información que tú le estás dando, ¿no? 5A, 5B, y todos los lotes, cuando hacen una subdivisión, todos los lotes tienen que tener un frente hacia una calle. Por lo tanto, si no, no te van a hacer una independización. Pero si tú no tienes esta información, simplemente lo que es importante para que te den la búsqueda catastral es la distancia de la esquina más próxima al predio. Acuérdate que uno hace una búsqueda generalmente hace una búsqueda de un terreno, de un predio, ¿no? O de una unidad inmobiliaria. Porque las búsquedas de departamentos que están en edificios, eso generalmente no presentas un plano de ubicación de esta forma, porque no estás hablando de un terreno, ¿no? Estás hablando de una unidad inmobiliaria que está en edificio. Entonces, también se puede hacer una búsqueda de eso, pero tienes que especificar que el predio se encuentra dentro de un lote determinado y tiene que dar ya otros más detalles de a qué número de departamentos se refiere, ¿no? Sí, que eso es la pregunta, pero cuando son lotes de terreno, cuando estamos hablando de terrenos, de predios subdivididos, generalmente eso es, ¿no? El predio subdividido, perdón, el predio subdividido, sí, dime. Lo que pasa es que yo he visto un caso de que se tenía que hacer la búsqueda catastral de un sublote proveniente de la división de otro sublote. Entonces allí solamente se identificaría con la distancia a la esquina más cercana, algo así. Claro, eso es lo que me refiero. Cuando no sabemos, entonces con la distancia a la esquina más cercana se va a determinar cuál es el área. Y ahí es cuando te decía, que el registrador te va a hacer la búsqueda y te va a decir si el predio se encuentra total o parcialmente dentro de algún lote grande, mayor, o contenido más, básicamente lo que tú estás pidiendo nada más. Ok, gracias. Entonces, si no hay otra pregunta, continuamos con nuestra clase. Le decía que esto no está normado, que no es un requisito, pero sí es importante, sobre todo para predios rústicos o rurales o eriazos, presentar en formato digital la información de levantamiento topográfico que has hecho, ¿no? Porque acuérdense, cuando uno hace búsqueda de predios eriazos, es importante hacer un levantamiento topográfico, que generalmente no es para predios urbanos, ¿no? Para predios urbanos es más fácil porque vas a catastro y pide la información de esa zona que tú estás pidiendo, te lo venden y haces un plano de ubicación. Para predios rurales no vas a encontrar esa información, entonces tiene que hacer un levantamiento catastral, un levantamiento topográfico. Y esa información básicamente también la presentas a registros. Bueno, esto ya es el procedimiento para la elaboración, ¿no? Se paga la tasa correspondiente en registros públicos. Y el área de catastro empezará pues, a proceder a reconstruir la información, los datos que tú has mandado en el plano. Ellos lo van a plasmar en su base de datos registral. Acuérdense que lo que tiene catastro es una base de datos registral, no es una base de datos catastral. Esa base de datos registral, como les había dicho en un comienzo, pues se ha elaborado en base a la información catastral
que ha emitido los entes generadores de catastro y a la información registral de que es una base de datos alfanumérica que tiene registros sobre las partidas registrales, ¿no? Entonces, de eso lo van relacionando y te van a decir en qué partida está. El catastro procederá pues a reconstruir los datos del cuadro de datos técnicos que tú has presentado en tu plano, vale decir pues el área, las medidas perimétricas, los linderos, y emitirá un informe técnico, ¿no? En el caso de que haya discrepancias o no tengan datos exactos, pues lo va a observar, ¿no? De repente, en algunos casos nosotros no hemos puesto la distancia más próxima y ellos no hacia la esquina más próxima, ellos no han logrado determinar cuál es en qué partida se encuentra o en qué lote, entonces te van a pedir esa información. Por eso les decía, esta información es importante. Para ser más exactos, ellos te van a pedir esa información. Y te van a emitir pues un informe técnico de catastro, ¿no? ¿No? Entonces, el ámbito que te van a decir, el predio pues en consulta se encuentra dentro del ámbito de la partida. Generalmente a veces cuando uno hace una búsqueda de un predio urbano, es que me ha ocurrido varias veces, el cliente te pide hacer una búsqueda porque quiere hacer una prescripción. El propietario vive ahí, ha vivido años, pero cuando se hizo la habilitación urbana, ellos nunca tuvieron su documento de compra-venta, pero ese documento de compra-venta nunca lo llevaron a escritura pública y por lo tanto el notario nunca lo elevó a los registros públicos. Entonces ellos, acá en Perú no es obligatorio que se registre toda documentación, todo predio en registros públicos. Pero básicamente el predio está dentro, si es un predio urbano, el predio se hizo una habilitación urbana en ese ámbito y el predio se ha quedado en la partida matriz, vale decir, en el lote X de la manzana 5, todavía le pertenece al que hizo la habilitación urbana, ¿no? Al propietario de la habilitación urbana o al propietario del predio. En este caso, del propietario del predio matriz, vale decir, el predio, el rústico, que antes se denominaba Chili, puede decir un nombre, ahora se llama Urbanización Chili, pero la manzana X, lote 5 de la señora Juanita Pérez, le pertenece al señor Chili, porque el predio nunca se independizó. Vale decir, nunca el propietario lo dejó pasar los tiempos, los años, y menos mal que el propietario vive ahí, porque si el propietario no hubiese vivido ahí y viviera una tercera persona, esa tercera persona podría haber hecho una prescripción adquisitiva de dominio, que así también lo establece la ley, la norma. Si tienes 10 años viviendo ahí, puede ser, y has actuado en forma pacífica como posesionario, has pagado tus impuestos de luz, agua, has pagado tus impuestos municipales y tienes tus recibos de luz y agua, entonces puedes hacer una prescripción adquisitiva de ese lote. Vale, si yo no era propietario, pero soy posesionario, de repente tengo ya más de 10 años alquilando ese predio y el propietario se murió, entonces puedo tener derecho sobre ese predio. Entonces, por eso se hace una búsqueda catastral. También con esos fines también se hacen las búsquedas catastrales. Y eso es entonces lo que te va a decir el registrador en el certificado de búsqueda catastral, que el predio en consulta se encuentra dentro del ámbito de la partida matriz. La partida matriz vendría a ser la habilitación urbana, ¿no? Porque el predio nunca se independizó. A eso se refiere el ámbito de ocupación del predio, ¿no? Cuando encuentras en el predio. Entonces, la oficina de catastro, el técnico, el especialista en catastro, pues va a hacer una corroboración de todos los datos que tú estás presentando, ¿no? Ellos generalmente se van a certificar dependiendo de para qué tú lo quieres. Generalmente no se pone en la memoria descriptiva, por eso les decía que no es importante poner para qué estás haciendo la búsqueda catastral, porque si no ellos van a tener más cuidado en darte un certificado, ¿no? Si es para una prescripción, ellos van a tener bastante cuidado en establecer que las medidas que tú pongas sean las mismas que están inscritas en los registros públicos. Y para eso tú tienes que poner pues que el predio corresponde a la manzana A, lote 5 de la urbanización Santa Rosa. Entonces ese sí es un dato exacto. Entonces el especialista en catastro va a buscar exactamente la manzana A, lote 5 de la urbanización Santa Rosa en
el plano de habilitación urbana de la Santa Rosa y va a ver quién es el propietario. Entonces, y esa manzana A, lote 5, tiene que tener los mismos datos exactos de lo que dice la partida matriz. Si por ahí el lote que tú estás pidiendo dice 9 metros, 9 por 20, y en la partida matriz, vale decir, en la plano de habilitación urbana, el predio dice que tiene 8.5 por 20, entonces te van a decir que el predio está superpuesto con el predio colindante, ¿no? Dependiendo hacia la derecha o hacia la izquierda. Por eso te decía que es muy importante los datos que tú presentes para que te digan cómo está el predio inscrito. El procedimiento es el mismo que hemos venido comentando desde que hemos empezado la clase del día de hoy. El responsable del área de catastro consultará la base gráfica registral. Esa base gráfica registral pues contiene dos aspectos, ¿no? El aspecto gráfico de la base gráfica, cartográfica, y la base alfanumérica, a fin de identificar qué partidas están relacionadas con el ámbito en consulta. Ingresará a los sistemas informáticos, vale decir, a la base gráfica catastral y a la base alfanumérica, a fin de corroborar la información graficada en el plano, ¿no? Y esa información pues le va a ser contrastada con la base gráfica registral. Siempre esta base gráfica catastral, la oficina de catastro te va a decir que la base gráfica está actualizada a la fecha, ¿no? Entonces, siempre va a ser contrastada con la información a la fecha, ¿no? Estas bases gráficas generalmente de catastros son bastante dinámicas, nunca son estáticas, ¿no? Porque generalmente todos los días hay nuevos procesos en catastro, ¿no? Hoy día en un distrito, en una jurisdicción, en Lince, por ejemplo, habían 20.000 unidades, mañana van a haber 20.050 unidades, porque hubieron 50 independizaciones o subdivisiones. O de repente hay acumulaciones, a nuevas habilitaciones urbanas que van a dar mérito a nuevas unidades inmobiliarias, ¿vale? Nuevas partidas registrales, y así todos los días se actualiza la base gráfica registral, ¿no? Generalmente en las zonas urbanas, esta base gráfica es muy dinámica, todos los días se actualiza. En la zona rural sí es un poquito más estática, pero no es que sea estática 100%. Todas las bases gráficas son bastante dinámicas. Y con esta información que tú le has mandado, o que estamos enviando, o que estamos solicitando, también el mismo catastro va a actualizar su base gráfica registral, ¿no? Y porque ellos van a recurrir a títulos archivados, vale decir, si tú le estás pidiendo que te dé información sobre la manzana A, lote 5 de la urbanización Santa Rosa en el Callao, entonces ellos van a recurrir al título archivado donde está inscrita esa habilitación urbana y van a actualizar la información gráfica que ellos tienen, que es importante. ¿No? Esto es lo que decíamos, cómo hacen las consultas, tanto la base gráfica catastral como la base de gráficos alfanumérica, ¿no? Ellos van a consultar su base de gráficas alfanumérica en base a la información del posesionario que tú le des o del propietario, en base a la información de la calle y del número de manzana o lote. Y si no hay esa información, pues van a recurrir a la base gráficas con la información de coordenadas que tú hayas ingresado o que tú hayas solicitado, ¿no? Que tú hayas puesto en tu plano de ubicación, en tu plano perimétrico, así como en la memoria descriptiva. Lo que le decía también, que si es que no encuentran información ellos en la base gráficas, ellos van a tener, por eso que a veces se toman bastante tiempo, porque ellos proceden a buscar en los títulos archivados. Pero ya la información de títulos archivados es también en base a toda la información que tú has puesto en los planos y en la memoria descriptiva. Entonces, es muy importante. El problema, como le decía de un comienzo, todo lo que es base gráficas urbanas sí está actualizada, ¿no? El problema es cuando tú pides información de base gráficas, perdón, cuando pides información de un predio rural o riazo o rústico, ahí es donde ellos buscan mayor información porque está en juego pues ellos van a suscribir el informe pues y está en juego su trabajo, ¿no? Su puesto. ¿No? Ellos van al título archivado que encuentren, que se relacione con tu... Esto es un procedimiento como ellos evalúan la información técnica y cómo ellos también actualizan
la información que tú vas a presentar o que tú has presentado a los registros públicos, ¿no? Ellos van al título archivado, van a encontrar una información, van a encontrar un plano, ese plano lo van a escanear y lo van a ingresar a la base gráfica registral. Lo van a georreferenciar, ¿no? Del plano de por ahí de repente tiene alguna información, alguna referencia, de tal manera que tú vas a tu base gráfica y vas a referenciar, te vas a dar cuenta que el plano por ahí tiene un nombre de un acceso rural, de un camino rural, que sí lo tienes en la base gráfica, o tiene un nombre de algún cerro o alguna otra información, entonces lo vas referenciando, y ese plano, una vez que ese plano lo has escaneado, lo has referenciado, lo vas a contrastar con la información digital que te ha enviado ¿cómo se llama? El administrado, el usuario. Por eso le decía que en cuanto a planos, a búsquedas catastrales de zonas rurales, es importante presentar la información en formato digital, de tal manera que ellos fácilmente, y no se te demoren mucho, no tengan que ingresar la información de punto por punto, y lo ingresan rápidamente y contrastan con la información que que lo tienen en sus registros públicos, ¿no? Esa es una manera que ellos tienen, el procedimiento generalmente que se hace para hacer las búsquedas catastrales, cuando no tienes información. Si no encuentran información en títulos archivados, ellos buscan también información en bases, alfanuméricas, o algún registro que ellos tengan, ¿no? Y los registros públicos tienen mucha información de antecedentes, de años, de los años 1900. Tienen el primer catastro que se hizo acá en Lima, que se hizo en el año 1950, si no me equivoco. Todavía lo tienen a nivel de láminas de papel Canson. Tienen mucha información de los primeros planos que se hicieron de las parcelas, de las parcelaciones rústicas, y mucha información anterior a las parcelas rústicas, como fueron las haciendas, las primeras haciendas acá en Lima. Entonces, toda esa información, cuando tú pides información, ellos van a ese tipo de información, de documentación a buscar cuando no encuentran, ¿no? Entonces, la primera información cartográfica que existe en Perú, creo que la más documentada que existe acá en Perú, es la información que existe en los registros públicos. Ellos tienen mucha información que no la encuentras en ningún otro sitio. Entonces, este es el procedimiento que tienen en registros públicos para evaluar la información que tú has enviado, como les decía. Cuando en los sistemas informáticos registran que se indique la inscripción de uno o más predios presuntamente relacionados con el predio en consulta, se procederá a verificar todos los asientos registrales, ¿no? Esa es la información que les decía. A veces ellos piden información de cuáles son tus antecedentes registrales, ¿no? Si de repente tienes información del predio colindante que sí tiene una partida registral. Entonces ellos van a esa partida registral del predio colindante, ingresan a la partida y comienzan a describir, ¿no? De repente tu predio colindante, y te va a dar información del predio en consulta que tú estás pidiendo, ¿no? El predio colindante se llamaba Chilis, tu predio, de repente, si tú lees toda la partida registral de ese predio colindante, entonces te va a decir por el lado norte, sur, el lado que corresponda a tu predio, te va a decir con quién en los años, en los primeros años, pues te decían el nombre de la persona. Entonces te va a decir con quién colinda el predio. Entonces de esa forma ellos van buscando más información para darte una información más verídica sobre dónde está escrito tu predio. Esto es también lo que le decía, cuando no hay información en los títulos archivados, se va a la información de la descripción literal de la partida, ¿no? Inscrita. Entonces ahí también buscan mucha información y puedes encontrar. Por eso la ubicación de los predios colindantes es muy importante para que te den información sobre tu predio. ¿No? A veces, como te decía, vas a la partida registral del colindante y el colindante te va a dar mayor información sobre quién es el predio, sobre el predio que tú estás buscando. Esto es generalmente, una vez realizada, ya has ubicado el predio en la base registral. Entonces ahora lo que corresponde al especialista catastral es verificar si el ámbito en consulta
posee las mismas medidas que tú has puesto en el plano de ubicación o en el plano perimétrico, ¿no? De tal manera que puedas contrastar con la información. También verifica si el área de materia en consulta se encuentra parcial o totalmente dentro de otras partidas o de los predios colindantes. Verifican si el ámbito de materia en consulta se encuentra en zona donde no se han detectado predios inscritos, vale decir en zona con predios no inscritos, ¿no? Entonces, eso es lo que van a verificar con la información que tú has entrado, cuando ya ellos ya han verificado dentro del ámbito de su base registral esta información. En todos los casos, para todo lo que es búsquedas catastrales, el informe de catastro debe decirte si el predio contiene otras partidas, si está dentro total o parcialmente dentro de las otras partidas que ellos están analizando. Eso también te lo tienen que decir en el informe técnico de catastro. Vale decir, el predio se encuentra parcialmente con el porcentaje en cuanto se encuentra con el predio colindante, ¿no? El informe técnico de catastro también tiene que decirte cuál es el título archivado que dio mérito a esa inscripción. Eso también lo dice en el informe técnico de catastro, ¿no? Porque ellos dicen, en base al título archivado tal, te estoy dando toda esta información. De tal manera que cuando te emitan el certificado catastral, esa información para ti va a ser importante, porque tú puedes recurrir a ese título archivado y buscar mayor información sobre lo que tú quieres estudiar, ¿no? También en este informe de catastro, que es lo que le decía, es muy importante que te lo diga, si el predio se encuentra en una zona arqueológica o una zona intangible o de dominio restringido, ¿no? El dominio restringido puede ser que se encuentre pues, en zona de playa o una zona de riesgo, se encuentra en la faja marginal de algún río, en una zona de riesgo de un cerro, ¿no? Generalmente esta información también la tienen en la área de catastro. Entonces también te es importante si el predio, que te diga si el predio está en esos ámbitos, ¿no? Profesor, buenas noches. Profesor, ¿puedo hacer una consulta? Sí, claro, claro. Profesor, ¿qué Te pasaría, escucho. por ejemplo, si el predio se encuentra en una zona arqueológica no delimitada, digamos, con los vértices o en una zona, digamos, comprendida en una faja marginal en donde el ANA tampoco ha delimitado cuáles son los linderos de la faja marginal? Ellos, ¿qué procedimiento hacen internamente? Porque hay muchos casos así de predios que están ubicados mal en zonas de riesgo o en zonas, digamos, que son monumentales. Claro, ellos solamente te lo van a decir. Si es que, por ejemplo, la información que ha mandado el INC, en este caso, bueno, ya no existe el INC, perdón, el Ministerio de Cultura, si la información que ha mandado son ya perímetros definidos, te va a decir que se encuentra dentro de ese perímetro. Pero también ellos tienen información sobre ámbitos que no están definidos. Entonces te van a decir, el predio en consulta se encuentra dentro no te van a decir dentro, sino se encuentra en una zona arqueológica no definida. Por lo tanto, te van a decir que hagan las consultas en el Ministerio de Cultura. Pero te van a dar esa información, que es información importante para ti, para que puedas hacer tu estudio, si es una habilitación urbana, si es, dependiendo del trabajo que quieras hacer, es muy importante que te den esa información. Esa información sí te la dan. Si ellos tienen la información completa, te le dicen que el predio está dentro de ese ámbito. Si no están completas, no te van a decir que está dentro del ámbito, sino te van a decir que el predio en consulta se encuentra pues, comprendido dentro de esos puntos, ¿no? Para Ok, que tú gracias. para que tú hagas la información en esas áreas. Lo que ellos sí tienen definido son la información de las fajas marginales que ya ha enviado el ANA, del río Chillón, del río Rima, de muchas cuencas, ellos ya tienen esas fajas marginales. Y eso sí te lo definen ya, si se encuentran, ¿no? Porque es muy importante. Y por último, le decía que el informe técnico generalmente ellos te complementan con un gráfico, que es muy importante que en todo informe técnico ellos te adjunten el gráfico que ellos han analizado. O es un gráfico que forma parte de la base gráfica que ellos están analizando para darte la información. De tal manera que tú puedas hacer ya un análisis más grande del diagnóstico que estás haciendo para tu búsqueda catastral o para la que has solicitado la búsqueda catastral, ¿no? Es importantísimo. Bueno, estos son algunos ejemplos de las bases gráficas registrales que ellos tienen.
Buenas noches, doctor. Le saluda docente. Buenas noches, le saluda Brian Lebu. Una consulta, más que una consulta, quisiera tener una aclaración, ¿no? Ajá, claro. En un tema de diseño arquitectónico donde yo realicé, efectivamente fue al margen de un río, ¿no? Y donde yo, como antecedente, yo tenía un local, o ya había un local que está construido al margen del río, casi al borde, o sea, al borde, ¿no? Pero al momento yo de hacer diseño arquitectónico de otro espacio, en otro terreno, lógicamente, la municipalidad me objetó porque estaba en una faja marginal. Ante ello, ¿qué yo haría para poder tener la licencia o cómo yo pudiera hacer, a dónde me puedo ir? Porque ya tengo como antecedente otra edificación que está, sí, al margen del río. Claro, y no estamos hablando de búsqueda catastrales, ¿no? Tú estás pidiendo una opinión sobre que quieres tener una licencia en un terreno o un predio que está en la faja marginal. Hola. Bueno, en este caso te puedo decir que existe y esto ya no es una directiva, es un decreto supremo que salió hace el año 2011, y luego salió uno en 2015 también, que las municipalidades distritales, vale decir, los gobiernos locales y los gobiernos regionales estaban impedidos de emitir informes técnicos a predios que estaban en fajas marginales de los ríos o en zonas de riesgo. Entonces, por eso que ellos se cuidan, porque bajo responsabilidad funcional ellos no pueden emitir informes para lo que es proyectos de rehabilitaciones urbanas o para proyectos de acumulación o de saneamiento de predios, sobre predios que están sobre fajas marginales o áreas de riesgo. Entonces, por eso que ellos generalmente se van a cuidar y nunca, no van, es bien difícil que te den una licencia sobre un predio que está en esas áreas, ¿no? Pero cuando tú haces una búsqueda catastral, el registrador público, el informe técnico de catastro sí tiene que decirte si es que la búsqueda que tú estás relacionando está en una faja marginal, sí te lo va a decir, ¿no? Si es que ellos tienen esa información, si es que no la tienen, no te lo va a decir. Muchas gracias. Pero esas búscalas, no tengo ahorita, pero te prometo que en la próxima clase voy a buscar el decreto supremo que impedía a las municipalidades hacer cualquier proceso administrativo, cualquier procedimiento, perdón, administrativo, en terrenos que tengan que ver con zonas de riesgo o zonas marginales, o en el área intangible, para decir en zonas de playa. Existe la directiva, la norma. Por eso que ellos se cuidan de ese tema. Lo vamos avanzando porque ya estamos por cerrar el... Sí. Buenas noches. ¿Qué tal? Dime. Ingeniero, quería hacer una consulta. De repente no viene al tema, pero no quiero quedarme con la duda. Tengo un caso que he solicitado la independización de un lote. Y el registrador me observa diciendo de que no cumple mi plano porque no he consignado datos técnicos del área remanente. Me dice que debo incluir en la memoria descriptiva, no, yo no sé que no, el dueño a quienes habrá vendido, yo, ¿cómo puedo registrar eso del área remanente? ¿Eso es así, ingeniero? ¿Quería que me aclare, por favor? No, inclusive hay una directiva en Catastro, perdón, en SUNAR, no tengo también el nombre exacto de la directiva, el número exacto de la directiva, donde se establece que en los casos que tú quieras hacer un procedimiento de independización y no tienes, y también sobre eso también se ha pronunciado el Tribunal Registral en muchos casos, porque antes los registradores te observaban eso, entonces tú tienes que hacer mención a eso, a la resolución del Tribunal Registral, donde dice que en los casos de que no se pueda determinar cuál es el área remanente del predio, no es necesario presentar el plano de área remanente, solamente tú presentas el plano de independización. Eso está establecido. Hay una directiva sobre eso. Y también se ha pronunciado el Tribunal Registral. Bien, ingeniero, muchas gracias. Sí, claro. Cuando levantes la observación, remítete a esa documentación que te he pedido.
que te estoy aclarando. Ingeniero, buenas noches. Sí, dime. Una consulta, ingeniero. Acá en Cajamarca realicé una solicitud del certificado de búsqueda catastral, Ujú. en la cual había una superposición con 5 predios. Entonces, para salvar esa superposición gráfica, hice la compra de las 5 bases gráficas con las que había la superposición. Y al momento de reingresar otra nueva búsqueda catastral, porque se trata de un proceso de prescripción adquisitiva de dominio, el área de catastro advierte que bueno, ya no hay esa superposición con esos 5 lotes, pero ahora advierte que hay un pasaje, un pasaje privado que no lo llegó a determinar en la primera búsqueda, ingeniero. Y esto afecta el trámite, pues, ¿no? Porque en primer lugar, físicamente no existe el pasaje. Y en segundo, ¿por qué no se advirtió en la primera búsqueda? No sé Ya, pero qué salida podría darme respecto a, no sé, plantear algún tipo de observación al área de catastro. Lo único que ellos indican es que como el catastro es dinámico, pues ellos pueden determinar si existe o no otro tipo de superposición, ¿no? En este caso, el pasaje que le estoy comentando. claro. Pero que haya un pasaje no significa que el pasaje no se está superponiendo con las unidades, en este caso, inmobiliarias, ¿no? Tú lo que querías es simplemente que te No, digan, no se está superponiendo con las 5 primeras unidades donde había la superposición, pero según catastro está ahora dentro del terreno o del predio donde se quiere realizar la prescripción. ah, ya, pero está bien, pues que te diga que hay un pasaje normal, tú vas a hacer la prescripción también con el pasaje. El pasaje es, como el mismo catastro te lo está diciendo, es privado, no es Claro, público. no, Todo, ajá, y tiene partida electrónica. ¿el pasaje tiene una partida electrónica? Sí, está inscrito también, sí. Ah, ya, pero igual, pues, entonces tú también puedes prescribir el pasaje, porque no es público, es privado. Ya. Entonces, no encuentro la forma de que ellos te pueden decir, no te puedo dar un certificado porque está en un pasaje. Lo que yo quiero es que tú dile al registrador para que levante la observación, lo que yo quiero es que me determines en qué partidas se encuentra inscrito el predio en consulta, ¿no? Nada más. Entonces ellos te van a dar las partidas. Así sea un pasaje, así sea un río, lo que sea, tú vas a prescribir todo. El pasaje, como es público, como es privado, tú lo puedes prescribir. Claro, Lo lo que que no pasa puedes es de prescribir que, es todo lo que es vías públicas. claro, lo que pasa es de que en este pasaje sería el acceso a los 5 lotes con los que en un principio habría la superposición. Ya, pues, pero el predio sigue siendo rústico. No, ya es de naturaleza urbana, por eso se está realizando la prescripción notarial. Ah, ya, si es urbano Sí. y el pasaje está escrito, entonces Ujú. tendrías que hacer nuevamente, presentar nuevos planos sacando ese pasaje. Lo que pasa es que, como le vuelvo a repetir, el pasaje no existe físicamente. Incluso se hizo un reconocimiento con los colindantes y ellos no tienen ninguna información acerca de ese pasaje, o sea, como si no existiría, solamente en trámites, en papeles, digamos, ¿no? Pero Claro, físicamente no existe. pero tiene una partida y Sí, esa partida está escrito como pasaje. sí, En esos ingeniero. tiempos, pues lo que pasa es que este predio no tiene habilitación urbana. Si bien es cierto, está dentro de una habilitación, dentro de un Expansión. ámbito de una expansión urbana, pero no tiene habilitación urbana, sigue siendo un predio No rústico, tiene, exacto. sigue siendo un predio rústico, por eso. Ujú. Ese pasaje de repente en muchos años anteriores era el que daba acceso a esos 5 predios, pero ahora ya no. Claro. Entonces lo que puede hacer es que te dé la partida de esos y prescribir también el pasaje, porque como sigue siendo privado, tú lo puedes prescribir. Claro, o sea, el tema es de que, como lo vuelvo a repetir, físicamente
no existe pasaje. No hay. Claro, lo que pasa es que en los registros públicos sí está escrito como pasaje. Claro, y la inscripción de este pasaje con los otros 5 lotes no es tan antigua, es del 2015. Ah, mira. Ajá, no es tan, por eso, o sea, siendo rural, de repente podríamos estar hablando del 2000, 2001, ¿no? Pero no Y es una tan consulta. antigua, ingeniero. Ah, pero igual, como te digo, puedes prescribir todo esto, luego los Ujú, acumulas en uno ya. solo y se Ujú. pierde la naturaleza. Al momento de acumularse se va a perder la naturaleza del pasaje. Ya, ingeniero. Y como un consejo, le pediría a usted con cuál búsqueda yo le entregaría al notario, porque yo me estoy encargando de todo el trabajo técnico. Le entregaría la primera búsqueda donde solamente donde hay la superposición con los 5 lotes, o le entregaría la segunda donde el registro se advierte que ya no existe superposición con los 5 lotes, pero ahora hay un pasaje dentro de ese lote que se quiere prescribir. No, lo importante es, la primera búsqueda sí te dieron un certificado, no estuvo Claro. observado. Ya, No, pues, no, ese no, no. certificado, Ya. ese primer certificado es importante porque tú tienes que prescribir esos cinco lotes. Ujú, He dicho, en el primer certificado tu predio se superpone, no es que se superpone, sino su predio está comprendido en 5 lotes. Lote A, lote B, lote C, lote D. Eso es lo que te he ujú. dicho. Por lo Sí. tanto, tú tienes que prescribir, si vas a iniciar un proceso de prescripción, tienes que prescribir a esos 5 lotes. Ujú. Ahí tienes que empezar. Ya. Ya, ingeniero, gracias. Listo. Entonces ya vamos avanzando porque ya es la hora de terminar. La base gráfica, lo que te va a decir el registrador o el informe técnico de catastro es que tu predio se superpone íntegramente, que es el primer ejemplo, sobre el predio, sobre esa unidad catastral, o te va a decir que se superpone, que está dentro del ámbito de la unidad. En el segundo ejemplo, el gráfico chiquito que está dentro de la unidad catastral que termina en 31, ¿no? Son las diferentes formas como te va a decir el informe técnico de catastro, ¿no? El primer gráfico rojo grande está totalmente sobre la unidad catastral número 30. En el segundo gráfico es que te va a decir que se encuentra dentro del ámbito de la unidad catastral que termina en 31. ¿No? En el tercer ejemplo es cuando te dice que el predio se encuentra parcialmente comprendido dentro de la partida que termina en 32, ¿no? Y esta, pues, dice parcialmente porque es una parte nada más, y la otra parte se encuentra en una vía o lo que sea, pero lo que te va a dar el registrador son unas partidas. Como la vía no tiene una partida, no te va a decir, no te va a dar información sobre eso, pero sí te va a decir parcialmente dentro del ámbito XX, y la otra parte en la vía con la denominación que tenga la vía en ese momento, ¿no? Ese es el tercer ejemplo. Y también te puedo decir, en este otro ejemplo, el cuarto ejemplo es que se encuentra en un ámbito donde no hay antecedentes registrales. Si se dan cuenta, en este cuarto ejemplo, pues ahí no había antecedentes registrales, por eso te voy a decir en un ámbito donde no hay antecedentes registrales. Generalmente, cuando en este último ejemplo es donde ellos se demoran mucho más, porque hacen mucho más búsqueda, para ellos estar seguros de la información que te van a dar. A veces se demoran hasta 2 meses, 60 días para darte una información. Estas son algunas disposiciones complementarias que se establecen para lo que es un certificado de búsqueda catastral, ¿no? Que están establecidas en la normativa, en la directiva que habíamos visto en un comienzo, ¿no? Esta diapositiva se las van a entregar a ustedes, entonces ahí los pueden chequear. Y la problemática que tienen los certificados de búsqueda catastral es lo que hemos venido comentando a lo largo de toda la charla del día de hoy, es cuando no tienen certeza de la información, ¿no? Cuando hay inexistencia de títulos archivados, para ellos es un problema. Cuando no hay inexistencia de planos en los títulos archivados, también es un problema, porque no saben cómo emitirte una información, porque no están seguros de la información que te van a dar. Y cuando en la base gráfica no tienen una información completa alrededor del predio que tú estás buscando, ¿no? O que estás haciendo la búsqueda catastral. También para ellos es un problema, y te lo observan cuando no encuentran precisión en la información que has dado, información gráfica o información de algún otro detalle. La georreferenciación no le has puesto si está en qué sistema está, en TESTAT 56 o en W84, a veces también te observan por ese tema, porque para ellos es importante que lo coloques.
a veces en los planos de los títulos archivados antiguos, la información que se encuentra ahí están en coordenadas, pues, que esas coordenadas de esos tiempos, de hace 50 años o 60 años atrás, no son las mismas, porque, como le decía, los métodos que ahora se utilizan son más precisos que los que utilizaron en esos años, ¿no? Entonces, a veces también ahí la información de esas coordenadas que están inscritas no son las correctas. Es por eso cuando le decía a un comienzo que las coordenadas no son absolutas, ¿no? Generalmente las coordenadas siempre son relativas. Siempre tiene que tener un chance hacia la derecha o hacia la izquierda, hacia el frente o hacia el fondo, porque se van a mover. Esa es la problemática que le decía que existe para visualizar un predio. Y eso es básicamente la charla del día de hoy. No sé si tienen alguna otra pregunta antes de retirarnos. No se cansen más de mí el día de hoy, porque nos vamos a ver todavía el día viernes, a esta misma hora, con un tema bastante bonito, relacionado pues a lo que es el siguiente tema, que también está relacionado con la búsqueda catastral y con el informe técnico de catastral y con el tema de habilitaciones urbanas. Un poquito más vamos a hablar de cómo se inscribe una habilitación urbana o qué hace la oficina de catastro para revisar la habilitación urbana que se presenta, ¿no? No sé si tienen alguna otra pregunta. Entonces, damos por finalizado la charla del día de hoy. Nos vemos el día jueves. Gracias, chicos. Sí, muchas gracias, ingeniero.